En las aceras congeladas de San Petersburgo o bajo la lluvia de hojas doradas en un parque de Kazán, la feminidad en Rusia no es una declaración altisonante ni un artificio decorativo. Es una herencia íntima que se lleva con la misma naturalidad con la que una mujer rusa se anuda el pañuelo al cuello antes de salir a caminar. No se trata de una idea abstracta ni de un papel aprendido, sino de una forma de estar en el mundo que armoniza suavidad con fuerza, belleza con inteligencia emocional, misterio con franqueza. Allí, en esa ecuación imprevista, habita un tesoro que el mundo moderno ha olvidado, o peor aún, despreciado por no saber descifrarlo, o porque se encargaron de destruir por falta de amor propio, o peor aún, por encargo de la nefasta ONU. Las mujeres rusas no imitan la feminidad, la cultivan como si fuera un jardín propio. Desde la infancia se les enseña que la belleza no es vanidad, sino respeto hacia uno mismo y hacia el otro. Peinan su cabello con paciencia, eligen sus prendas con intuición estética y caminan como si cada paso dejara una historia en la nieve. No buscan aprobación ajena, pero saben que la mirada masculina no es un enemigo, sino un espejo más. Se visten para sí, no para la calle, y sin embargo, al pasar, la calle las mira con una mezcla de asombro y nostalgia. La feminidad rusa no exige atención, la atrae. En Rusia, el amor no es un juego, ni un negocio, ni un experimento sociológico. Es un acto serio, a veces trágico, a veces sublime, pero nunca liviano. Las mujeres rusas no conciben el cortejo como un desfile de egos heridos, ni como una guerra de géneros. Lo ven como una danza donde cada gesto tiene su música. Entienden el arte del silencio, la fuerza de una pausa, el lenguaje de los ojos. No temen mostrarse vulnerables porque no confunden vulnerabilidad con debilidad. En esa valentía para sentir sin cinismo reside gran parte de su poder. A diferencia de muchos lugares donde la igualdad se malinterpreta con neutralidad emocional, en Rusia aún se valora la diferencia como un puente, no como un abismo. El rol de la mujer no ha sido diluido en discursos abstractos, ha sido fortalecido por generaciones de madres, abuelas, hijas que sobrevivieron guerras, hambrunas y exilio sin perder la capacidad de amar. Según un estudio del Instituto de Sociología de Moscú, más del 70% de las mujeres rusas consideran que la armonía en una relación de pareja parte del respeto a las diferencias naturales entre hombres y mujeres, no de su negación. Esta visión, lejos de ser conservadora, está tejida de experiencia histórica y sabiduría emocional. El modo en que las mujeres rusas se relacionan con su entorno también refleja una feminidad profunda y cultivada. No se agitan por modas pasajeras ni por las urgencias de lo políticamente correcto. Pueden ser ingenieras, médicas, pianistas, poetas y al mismo tiempo defender con firmeza su deseo de cuidar, de ser cuidadas, de construir hogares donde el alma también tenga un lugar. No ven contradicción entre ambición profesional y vocación amorosa. Esa capacidad de convivir con lo opuesto las hace fascinantes. Son firmes sin ser frías, cálidas sin ser complacientes, independientes sin renegar el deseo de compañía.
Observar a una mujer rusa leer en un café, detenerse frente a un escaparate o caminar sola por la nieve tiene algo de escena cinematográfica. Pero no es ficción, es una estética vital. Cuidan su lenguaje, su postura, su manera de hablar. En las grandes ciudades, la presión del tiempo no ha borrado del todo el hábito de conservar la elegancia, de mirar con atención, de reír con sutileza. La feminidad no está en sus labios rojos o en sus tacones de invierno, sino en la actitud con la que habitan su espacio. No se disculpan por ser mujeres, lo celebran en voz baja y con estilo. Muchas de ellas crecieron en un mundo donde los cuentos de hadas y la literatura rusa coexistían con la crudeza del colapso soviético. Esa mezcla las hizo resistentes y dulces a la vez. Comprenden el sacrificio sin dramatismo, la espera sin ansiedad, la pasión sin ansiedad por validación. Han visto a sus abuelas bordar en silencio durante apagones y a sus madres mantener la dignidad con apenas lo justo. De allí proviene su sentido práctico, pero también su profundidad emocional. En sus ojos no solo hay coquetería, hay historia. La percepción que tienen de los hombres tampoco es la que dicta el mundo acelerado del desamor contemporáneo. No lo ven como enemigos ni como accesorios. Esperan de ellos lo que están dispuestos a ofrecer: compromiso, presencia, respeto, ternura. Pero también valoran que el hombre sea hombre, sin tener que pedir permiso para hacerlo. Aprecian los gestos, la iniciativa, la palabra dada. No les interesa domesticar al otro, sino admirarlo. Y cuando se sienten admiradas, devuelven con generosidad una belleza que no se aprende, se transmite. Resulta irónico que en tiempos donde tanto se habla de empoderamiento, haya tan poco entendimiento de lo que significa realmente sentirse poderosa sin necesidad de imponerse. Las mujeres rusas no claman por espacio, lo crean, no se justifican, simplemente son. En las generaciones más jóvenes, esta herencia se adapta, pero no se pierde. El auge de la moda, del arte y de la literatura femenina rusa contemporánea es prueba de que esa feminidad no está en extinción, sino en evolución. Pero una evolución sin perder las raíces, sin renunciar al magnetismo ancestral que las vuelve inolvidables. Quizás el mayor tesoro que el mundo ha olvidado es que la feminidad, bien entendida, no necesita ser explicada ni defendida, solo necesita ser vivida. Y en Rusia todavía se vive con una belleza que resiste al tiempo, a las ideologías, a las modas y al ruido. Basta con sentarse en un tren que cruza la estepa o caminar por un pasaje de Moscú al atardecer para entender que en ese rincón del mundo la mujer no se ha desdibujado, ha florecido entre el frío, como una flor inesperada que nadie se atreve a tocar, pero que todos recuerdan. Si has llegado hasta aquí, comenta el video con un emoji de un sol. Y si quieres suscribirte, yo doblemente feliz. Recuerda usar VPN Premium si te conectas a Wi-Fi en centros comerciales, restaurantes, hoteles o cualquier estructura que no sea tu hogar.